Hola chicos, ¿qué tal estáis? Pues vamos a aprender a cómo publicar en la App Store con Unity, tutorial completo, 2021. En este caso será para iOS, pero también podréis para Mac. Seguramente lo que queréis más en este caso es iOS, pero seguro que también alguno Mac. Entonces, os he pasado en la descripción varios vídeos e imágenes para ayudaros a publicar en la App Store, ¿vale? Y básicamente voy a guiaros en este paso. Realmente los dos vídeos que voy a promocionar porque son súper interesantes, ¿sabes? Para que así aprendéis a usar la App Store, pues es uno de Dilmel Valecillos, que lo hace bastante bien, relacionado con el tema de Unity y la App Store. Y luego Mourodev, la parte de la publicación en la App Store, que me parece súper interesante. Y luego documentación complementaria, que luego ya la veremos, ¿vale? Entonces, poco a poco vamos a ver qué tal, ¿vale? En este caso, pues mira, concretamente, bueno, esto para la App Store, os aviso, lo ideal para publicar en la App Store es con un Mac, es lo más sencillo, y sobre todo que esté actualizado a la última versión, es lo ideal. Y Xcode actualizado, que eso ya luego lo veremos, que es el programita que sirve para que Unity, o sea, el archivo de Unity que exportas se publique en la App Store, por así decirlo. Y luego, pues eso, necesitaremos eso, un Mac. O también, si tenéis un Windows, otra opción que he explicado en varios vídeos es utilizar, por ejemplo, yo que sé, una máquina virtual en tu ordenador gratuitamente. O otra solución alternativa, si tenéis el ordenador bastante petado y es un poco débil y no sabéis mucho y queréis ir rápido a la hora de esto, también podéis utilizar Mac in Cloud, que es un servicio de que te dan un Mac remotamente para que publiques ahí con Xcode actualizado. Y yo lo he probado con algún cliente y va súper rápido, ¿vale? Concretamente, he tenido que utilizar fuentes de recursos de otros vídeos, porque yo concretamente tengo, o sea, sí que he publicado el App Store, o sea, con varios clientes, pero yo concretamente no tengo cuenta. Entonces prefiero guiadamente enseñaros varios vídeos y imágenes para que así sepáis usarlo todo a su perfección, ¿vale? Muy bien, pues vale, empecemos. Pues el primer vídeo que os voy a pasar es este, ¿vale? Concretamente voy a ponerlo a 1080p en este caso. Y mira, concretamente lo que tendréis que hacer es iniciar en la App Store Connect. Concretamente, la cuenta de desarrollador de la App Store es bastante más cara que el Google Play. Cuesta unos $99 al año. Si no pagas si no pagas ese año que ha pasado, todas las aplicaciones se desactivarán y no podrán descargarse hasta que vuelvas a pagar. O sea, realmente sí. Parece que no, pero sí. Entonces, pues básicamente es un poco más caro que Google Play. Pues mira, si veis aquí, pues es esto. Tenéis que acceder aquí y tenéis que ir, en este caso, pues mira, developerapple.com. Si pones App Store Connect en Google, ya lo encuentras, básicamente, ¿vale? Muy bien, pues básicamente es esto, ¿vale? Luego tendréis que básicamente, bueno, registraros o iniciar sesión con la ID de Apple. En este caso, si no tenéis ID de Apple, podéis registraros en este caso. Pero bueno, ya veis, es muy sencillo. Creo que sí, ahora mismo os lo enseño. Si vais a la App Store Connect, en este caso, por ejemplo, vais aquí, App Store Connect. Pues vais aquí. Y como podéis observar, si vais al login, pues ya podéis, pues básicamente iniciar sesión, en este caso, ¿vale? Con la idea de Apple, que podéis crearosla desde desde vuestro iOS, o por ejemplo, si queréis crear cuenta Apple, por ejemplo. Por ejemplo, haces esto, pues básicamente lo se puede. Vale, a ver. Vale, en un PC de Windows concretamente se puede utilizar el iTunes
Pero bueno, supongo que esto sabréis hacerlo, ¿vale? Por ejemplo, también podéis hacerlo con un móvil iOS, que es muy sencillito. Yo ahora mismo no tengo uno para enseñaroslo, pero seguís estos pasos y es súper sencillo, ¿vale? Ya lo veis, lo tenéis en primera posición, así que bastante sencillo. Luego, pues básicamente tendréis que iniciar sesión en la App Store Connect, en este caso. Y concretamente tendréis que hacer lo siguiente, como podréis ver. Aquí está todo esto. Tendréis que ir a Keychain Access en este caso. Y hacer concretamente esto, crear como una especie de certificado para que en vuestro Mac podáis publicar aplicaciones en vuestra cuenta en este caso, como podéis ver. ¿Vale? Que esté guardado en el disco, en este caso. Y básicamente le dais a guardar. Entonces le dais a terminar. Entonces tenéis aquí el keychain, básicamente. Que ya veréis ahora para qué sirve. Que es importante tenerlo para publicar el App Store. Entonces en este caso le daremos a aquí, en este caso. Y le daremos aquí. Y entonces le pones la contraseña y ya está. Entonces después de esto tendremos que crear la aplicación, pero antes de crear la aplicación tendremos que crear el certificado, digamos como la IDE para compilar en Xcode. Ya veréis qué significa. Después de esto, pues tendremos que ir a certificados. Y después de eso, básicamente crear uno en el icono de más, en este caso, ¿vale? Por ejemplo, ahí tenía uno. Entonces debería ser un Apple Development. O también podría ser, bueno, esto sería, o sea, digamos que de desarrollo. Pero en este caso, si queréis publicar el App Store, yo os recomendaría una distribución. Pero bueno, también podéis un Apple Development. Está perfecto, ¿vale? Luego, crear un nuevo certificado, que podemos elegir el archivo que hemos creado. En este caso en el escritorio, que es este. Y le damos a continuar. Después de eso le deberemos darle a descargar. Entonces le damos a descargar en este caso. Entonces iremos aquí, Show in Finder. Y después de eso, pues mira, aquí tenéis todo esto, ¿vale? Que básicamente está encriptado. Y está muy bien. Luego le daremos clic aquí y aquí lo tenemos en este caso. Entonces aquí tenemos la llave que necesitaremos para compilar en Xcode y que funcione y que podamos publicar. Entonces le deberemos dar a Apple Distribution. En este caso. Y bueno, está muy bien. Pues mira, después de esto iremos a Identifiers. Y después de esto, pues simplemente ya lo tendremos que compilar, tendremos que tener una aplicación lista. Lo ideal es que lo tengáis ya hecha para Android. Y entonces si os funciona para Android, casi todo funcionará para iOS. Igual alguna cosa cambia, pero en general os funcionará casi todo, ¿sabes? De Unity. Entonces básicamente, teniendo la aplicación hecha, pues haremos lo siguiente, vais a ver. Básicamente, como podéis ver, en Build Settings tendríamos que darle a Switch Platform en iOS y luego poner los siguientes parámetros. Entonces deberemos poner todos estos parámetros. Recordad el Bundle Identifier, que es como Android, en este caso, que siempre hay que ponerlo y que tiene que ser el mismo que en la App Store, en este caso, pero se puede cambiar perfectamente. Pero lo ideal es tenerlo ya hecho, que básicamente esto es com, que siempre hay que ponerlo. Poner el nombre digamos, de la empresa o del creador y luego el nombre de la aplicación. En este caso, veis que es como Android. Por ejemplo, el nombre de la aplicación coincide con en este caso. Esto, concretamente, coincide con el company name. Y el com siempre hay que ponerlo. Y bueno, aquí está la versión, la build, pues si queréis cambiarlo y subir la build. Pero bueno, eso en Xcode se hace. Básicamente ponerlo tal y como está. Y ya está. Después de eso le damos a Build Settings y le damos a Build, en este caso, en iOS. Y le daremos a Save y ya, bueno,
se guardará en el escritorio. Tendréis que elegir el lugar donde vais a guardar la build, que eso concretamente la build que os hará es el Xcode que tendremos que pasar al Mac, ¿no? Al Mac y tendremos que instalar el Xcode en este caso. Mientras se compila, aunque podéis hacerlo cuando queráis esto, ¿vale? Pues mira, es todo esto. Tenéis todos estos identifiers. Básicamente cada uno de estos deberíais hacerlo por cada app. Por ejemplo, esta es una app, esta es otra, esta es otra, esta es otra. Y siempre debería tener el mismo, digamos, el mismo company name, lo ideal, ¿no? Y bueno, es eso. Entonces le daréis aquí. Y tendríamos que crear, pues esto, un app ID. En este caso, continuar. Sería en este caso una app. Y después de eso tendríamos que poner una descripción de la aplicación. Y podríamos añadir alguna propiedad de estas, pero bueno, no hace falta, ¿eh? Si no lo necesitáis, pensáis que no, pues ya está, no hace falta, si la aplicación es sencillita. Y luego después de eso tendréis que poner el mismo, lo que habéis puesto en Unity, el mismo bundle ID, que es company name, el nombre de la compañía y el nombre de la aplicación, pues tendríais que poner lo mismo en este caso, ¿vale? Como podéis ver. En este caso tendría que ser explicit. Y ya está. Entonces, le tendríamos que darle, pues... Acordaos de no equivocaros en el nombre, ¿eh? Tiene que ser exacto, ¿vale? Estos son todos los servicios que podéis activar si queréis, en este caso. Pero bueno, si no lo necesitáis, no hace falta, ¿eh? Lo que no penséis que no hace falta, pues no lo pongáis, ¿vale? Muy bien. Entonces le daremos a Register y le daremos OK. Y ya está. Entonces, iremos a Back. Claro. Ahora sí. Porque claro, esto lo que ha pasado es que igual digamos que este bundle ID ya estaba cogido. Entonces, o sea, ya lo tenía una empresa en su propiedad. Entonces debes poner un bundle ID que sea diferente a lo que ya está creado. Entonces le das a continuar. Entonces le das a register. Entonces aquí se te ha creado en este caso. Entonces si lo buscas aquí, lo puedes encontrar. Y ya está. Entonces después de esto, pues vamos aquí a Profiles. Y vamos a crear un profile. iOS App, en este caso. Y tendríamos que elegir el API ID que ya hemos creado antes. Entonces le daremos a continuar. Y esto básicamente. Tenemos que seleccionarlo todo esto y le daremos a continuar. Y luego esto básicamente son los dispositivos de testing. Y ya está. Y luego simplemente pues poner el nombre, un nombre de la aplicación en este caso. Y bueno, básicamente después de eso le das a generar y ya está. Entonces después de eso pues le das a descargar, lo abres y básicamente es esto. Entonces después de esto le das a Enter y ya deberíamos crear la aplicación en este caso. Vamos a aplicaciones. Bueno, hay todas estas opciones como analíticas y todo esto, pero en este caso vamos a apps y deberíamos tocarlo aquí en este caso. Aquí hay un montón de aplicaciones que podéis ver, que mira, como podéis ver, todas están activas. ¿Veis que hay un circulito verde? Un circulito verde. Eso quiere decir que están disponibles en la App Store, o sea que todos pueden utilizarlo. Si sale en amarillo
eso quiere decir que está o pendiente de revisión o que aún no se ha publicado. Y si está en rojo es que o se ha rechazado o se ha retirado de la venta por el desarrollador. Rechazado es que la App Store pues no ha querido publicarla, si la has mandado a revisión. A veces te la pueden eliminar si ha incumplido alguna política, pero bueno, algo así. Pero bueno, en teoría es cuestión de ir probando. Entonces le das al más y le damos a New App, en este caso. Entonces, básicamente pues todo lo que hemos creado antes, pues deberemos añadirlo. O sea, vais a ver. Le damos, bueno, en este caso le he dado a OK. Entonces ya se te crea la aplicación en este caso. Entonces deberemos poner el agreements y agree. O sea, básicamente la política, aceptar la política. Y ya está. ¿Vale? Y vale, crearemos una nueva app. Tenemos que poner el nombre. En este caso, el nombre de la aplicación que aparecerá en la tienda. Luego, básicamente esto. Luego poner el lenguaje principal, el principal. Y luego, pues poner el bundle ID que creamos antes, si os acordáis en eso. Y luego un SKU, que puedes poner lo que quieras, algo identificativo para recordarte. Que es obligatorio ponerlo por ahora. En este caso puede ser limited access, pero en este caso queremos full access, o sea, acceso completo del usuario. Entonces le daremos a crear. Después de eso, pues ya se habría creado el Xcode en este caso, al parecer. Ya se habría puesto la build. Si os sale algún error, mirad algún foro. Pero generalmente la build en Unity no suelen haber errores. A veces puede pasar, pero si no, buscad en foros como Stack Overflow o Unity Forum que os saldrán, ¿vale? Pero en teoría esta parte es la ideal. Recordad de poner, de añadir la extensión de iOS en vuestra versión de Unity, ¿vale? Porque a veces puede pasar que el error venga de eso, de que no hemos instalado todos los plugins necesarios en el Unity Hub, en este caso. Le daremos aquí actividad. Y básicamente ahora no hemos puesto ninguna build, no sale nada, porque tenemos que compilarlo directamente en Xcode, ¿vale? Ahora veréis cómo es. Aquí está toda la tienda, que iremos rellenando todo, que luego lo veremos en el tutorial de Mauredep. Y esto es la información de la app, en este caso, ¿vale? Está muy bien. Y concretamente, pues es esto. Esto es concretamente, ahí, a ver si sale. Vale, este archivito que es en carpeta es lo que ha salido de la build de... O sea, esta carpetita es lo que ha salido de la build de Unity, ¿sabes? De Unity. O sea, concretamente en Unity puedes hacer la build tanto en Windows como, por ejemplo, en Mac, donde quieras. O quizá en Linux, no lo sé, nunca lo he probado. Pero se puede. El problema es que el Xcode obligatoriamente debe ser en Mac. O un Mac virtual o algo así, ¿sabes? Pero un Mac, un sistema operativo Mac. Entonces, si le das, como habéis visto aquí, básicamente lo que ha hecho ha sido abrir esto, esta carpeta. Y básicamente tendría que abrir pues básicamente esto, el Unity no sé qué Workspace. A él le ha salido en blanco, a veces puede salir en azul. Si os sale en azul, apretad el azul, dependiendo un poco del tipo de proyecto que tengáis. A veces si utilizas Firebase,
a veces salen en blanco, entonces debéis apretar la parte de blanco y no la azul, pero a veces la azul es la ideal. Deberéis ir probando un poco según el tipo de proyecto, los plugins que habéis añadido en Unity. Entonces se abrirá el programita este y después de eso pues ya está, simplemente ya lo tienes todo. Lo único que habrá que hacer es, mira, la versión que tiene es la actualizada. Deberéis actualizarla si la tenéis antigua. Ir a la última versión y con un sistema operativo que sea nuevo. Este Xcode tendréis que actualizarlo concretamente. A veces tarda un poquito, pero bueno. En la App Store podéis actualizarlo desde el Mac, ¿vale? Si lo buscáis, Xcode. Luego, pues básicamente lo que tendréis que hacer, como podéis ver, es MacOS Catalina. En este caso, está totalmente actualizado. Entonces daremos aquí Unity Phone. Y básicamente, pues tendremos que poner el nombre, que está perfecto. El Bundle Identifier, si lo tenéis mal, podéis cambiarlo aquí, pero si lo tenéis bien, no hace falta que lo cambiéis si lo habéis hecho ya en Unity. Luego la versión, pues cada vez que... Habrá que aumentar la versión cada vez que añadéis una nueva actualización. La primera actualización generalmente es la 1, la 1.0. Y luego si queréis otra versión, pues tendría que ser, por ejemplo, la 2 o la 3, ¿sabes? Constantemente. También podría ser 1.2, 1.3, como os vaya mejor. O si queréis lo hacéis en decimales, como os vaya mejor. Y luego la build, pues básicamente yo recomiendo que utilicéis la build. Si por ejemplo una build, digamos que en esa versión, la build básicamente es que añades actualizaciones dentro de la misma versión. Si por ejemplo veis que en la versión, la primera build que habéis hecho, hay algo que no funciona, pues ponéis la build 1. Si por ejemplo veis algo que no funciona y no queréis publicar, pues volvéis a compilar en Unity y ponéis la build 2 dentro de la misma versión, ¿no? Entonces dentro de esa misma versión publicáis hasta que funcione. Y luego si queréis crear una nueva, digamos, una nueva actualización, una nueva versión, pues ya está. Empezáis desde build 1, build 2, build 3, ¿sabes? Es básicamente lo que yo hago realmente. Luego el deployment info, que es iOS 12.0, que es la versión mínima de iOS, que concretamente pues está perfecto. Podéis ponerla más baja, como la 10, la que vosotros veáis. Depende un poco de, por ejemplo, a veces ARCore, si lo pones, por ejemplo, a la 9 no funciona. ¿Sabes? Si queréis utilizar cosas de realidad aumentada, igual debáis ponerlo en la... creo que era la 12 o un poco más abajo, no me acuerdo bien. Entonces depende un poco de vuestro proyecto. Igual vuestro proyecto puede ser compatible con versiones de iOS súper antiguas, deberéis verlo. Entonces, concretamente, podéis darle check al iPhone y al iPad. En este caso, si Mac lo queréis, lo deis check, pero en nuestro caso no. Entonces, esto, digamos que el de Visual Orientation es básicamente que es en portrait, básicamente que es, digamos, el móvil es vertical, la orientación del esto es vertical. Esto upside down es, digamos que bueno, que es como portrait, solamente que está invertido. Y landscape es el móvil que es en horizontal. Hay veces que hay aplicaciones que simplemente es en portrait, o sea, en vertical el móvil y ya está, y no se gira, como veáis mejor. Y luego a veces según que generalmente no hace falta añadir muchos frameworks, pero si tenéis algún error de frameworks, mirad algún foro y añadir el framework que necesitéis. Por ejemplo, en ICR a veces había algún error de framework y según qué versión tienes que añadirle un framework extra, que es básicamente añadirle un más o dependiendo de vuestro tipo de proyecto. Y bueno, ponéis el nombre, que tiene que ser idéntico. Y básicamente esto. Entonces, a ver. Vale, perfecto. Aquí las imágenes, que generalmente, como si ya lo habéis puesto en el Unity, la imagen, el icono de ellos, no hace falta que la volváis a poner. No hace falta, realmente. Con Unity ya lo tienes, ya vas bien. Y bueno, vas aquí a Signing. En este caso tienes que volverlo a analizar, porque si no habrá error en el Xcode. Entonces, deberíais utilizar el Provision Profile, que concretamente es este.
¿vale? El que aparece aquí. Tendréis que cada aplicación deberéis crear el certificado que hemos creado, por eso se le ha activado, ¿sabes? Que hemos enseñado antes. Entonces hacemos esto, que está por aquí en este caso, ¿vale? ¿Os acordáis? Entonces después de esto, pues a ver... Vale, ahora creo que al parecer vamos a preferencias y algo muy importante es registrarte con la cuenta donde vas a crear la app, ¿sabes? Si ya has pagado el App Store, ¿no? Y quieres subirlo. Entonces añades la cuenta y utilizas todos los parámetros, pues si no dará error, ¿vale? Entonces, como podéis ver, aquí está todo. Aquí deberíamos añadir el Apple ID y, bueno, la contraseña y estas cosas, ¿vale? Pero bueno, si lo habéis hecho la primera vez, no hace falta. Solamente hazlo la primera vez y ya luego se te guarda, ¿vale? Muy bien. Entonces, básicamente también podrías conectarlo con un móvil y hacerlo desde tu mismo... digamos, hacer como un build and run en el cual pueda, cuando se termine de archivar, que aparezca en el móvil. Pero también podéis utilizar en la App Store la parte de testing, ¿sabes? Que podéis añadir testers y no hace falta hacerlo ahí. Añadir, por ejemplo, al jefe, añadir a un amigo que te quiera ayudar y quiere probar la aplicación, esas cosas, ¿sabes? O algún compañero de trabajo, ¿sabes? Entonces, realmente desde aquí no hace falta. Puedes hacerlo directamente desde la App Store, ¿vale? Si queréis hacerlo, ¿sabes? Entonces, esto básicamente lo que hace es que si le das aquí y le das al chip, básicamente se compilará y cuando termine se publicará en la App Store después de unos pasos, ¿vale? Básicamente le damos aquí y después de eso, pues se empezará a compilar. A veces lo que puede pasar es que si te sale todo verde y ya te sale el cuadradito, es que ha funcionado. Pero a veces pasa que si se vuelve en rojo deberás mirar en foros o sitios de soporte, porque a veces hay errores, sobre cómo arreglarlo. Porque, por ejemplo, a mí alguna vez me ha dado error yo que sé, porque tenía que añadir un framework. O a veces porque tenía que añadir, yo que sé, por ejemplo, tenía que eliminar algún build phases que había por aquí. O a veces tenía que eliminar, yo que sé, una cosa del info-list, ¿sabes? Hay que mirar en foros. Os saldrá aquí el código de error, en este caso, si os sale en rojo. Y en este caso, pues básicamente buscar a saco por foros. También me podéis preguntar a mí si tenéis alguna duda. A veces también un error muy típico, que ese es para mí el peor, es el WebView, que en este caso el problema que pasa es que añade un código que está en desuso y la App Store no te lo deja subir. Entonces en este caso deberéis usar, si hay muchos errores y no se solucionan tan fácilmente, deberéis actualizar vuestro Unity a una versión que sea LTS donde haya resuelto ese error, ¿vale? Porque a veces puede ocurrir, ¿vale? Básicamente que en Unity crean una especie de archivitos automáticamente que no lo han corregido y es muy difícil de solucionar. A veces lo mejor es que Unity lo haga todo en según qué casos, pero bueno. Entonces, mira, como podéis ver, pues aquí cuando terminas de compilar y te sale perfecto, y aunque salgan cosas en amarillo, no pasa nada si salen cosas en amarillo. Son, digamos que mini problemas, pero que no son tan importantes generalmente. El problema es en rojo, que si no, no te saldrá este cuadrado, ¿sabes? Si tendréis que volver a archivar. Entonces, básicamente aquí está esto. Podéis poner el nombre si queréis aquí. Y le tendréis que dar a Distribute App, distribuir aplicación. Entonces, básicamente cuando le deis aquí, deberemos llevarla a la App Store Connect. Darle a Next, luego subir y seguir los pasos. Entonces tardará un poquito. Si la aplicación es más grande o más pequeña, le daremos OK a todo, le daremos a Next. A Next. Y en este caso, pues tenemos que utilizar el certificado, en este caso, que al parecer no se lo ha encontrado. Podemos importarlo en este caso.
Vale, en este caso, vale. Concretamente lo que pasa es que debes seleccionar, mira, como podéis ver, en este caso debes seleccionar un certificado, que es el certificado que creamos antes. Deberéis seleccionarlo. Podéis utilizar, por ejemplo, como pone aquí, como lo hace él, es básicamente importar el archivo, si no os lo detecta. En este caso, le dais a Next y ya después de eso no pasa nada, ¿vale? Y bueno, este es el youtuber que lo ha hecho súper bien. Y bueno, era básicamente traduciroslo en español, ¿vale? Que está súper bien. Básicamente, cuando se publique la aplicación y termine, saldrá como una especie de visto azul de que se ha publicado la app, pero aún no es el final. Después os saldrá una imagen como esta, le daréis a Done. Y después de eso, siguiente paso, que aún no ha terminado. Pero bueno, vale, en este caso, bueno, este es Mauredep, que lo hace también súper bien. Miraoslo porque es genial. Y concretamente, vale, os lo enseño, ¿vale? Concretamente, digamos que esto, básicamente será esto. Vamos a ver cómo lo hace él. Vamos a ver una parte que sea interesante. Vale, aquí como podéis ver, ha puesto... Uy. Hace lo mismo, entonces básicamente en la información de la app deberéis poner todo esto, poner la información general, los subtítulos, también tendréis que poner, si queréis, la política de privacidad, que hay un generador de políticas de privacidad muy bueno, que es de Android, que si pones, por ejemplo, política de privacidad plantilla, está bastante bien, que os genera un HTML y lo ponéis en una página web como un Blogger, que es gratuito, o un WordPress, donde queráis, ¿vale? Y seguís los pasos, este es buenísimo, os lo recomiendo un montón, ¿vale? Mira, básicamente puedes poner la compañía, es genial. Luego, ¿qué más? Vale. Deberéis seguir todos los pasos, como por ejemplo poner la política y estas cosas, ¿vale? Como podéis ver, el precio de disponibilidad podéis ponerlo de pago o podéis ponerlo gratis, en este caso, ¿vale? Y darle a guardar, ¿vale? Esto concretamente deberéis añadir los países, en este caso, y guardarlo todo. Darle el clic aquí de guardar, ¿vale? Y concretamente, ¿vale? Esto ya es lo último que hay que hacer. Como veis, se le está subiendo aún, pero nosotros ya lo tenemos subido, ¿lo ves? Sale el visto este. Y concretamente, como podéis ver, tendremos que añadir las screenshots. Que las screenshots, bueno, él ya las tiene, creo que ya las ha subido. Bueno, él lo testea desde ahí, pero también si queréis testearlo, podéis añadir test flights en este caso. Que bueno, que hay muchos tutoriales en enseñarlo, pero es muy fácil añadir test flight. Básicamente el test flight es añadir testers para que prueben la aplicación, que le envíen una notificación y se lo descargan desde internet, con una aplicación que se llama Test Flight para iOS, que está en la App Store, con un móvil de iOS y todo esto, ¿vale? Os lo digo muy resumidamente. Y básicamente aquí está... También podéis añadiros a vosotros mismos y ya está, si solamente queréis probarlo vosotros, como veáis mejor. Y luego, o si tenéis un montón de móviles que son vuestros, pues también podéis, ¿vale? Esto concretamente ha añadido screenshots. Básicamente, si no tenéis la misma resolución de las screenshots, no os dejarán publicarlo. Debe ser una resolución exacta, que puede ser horizontal o vertical, portrait o landscape, en este caso. Portrait es vertical y landscape es horizontal, ¿vale? Entonces, básicamente deberéis añadirlas todas, que yo concretamente os he pasado en la descripción, pues básicamente todo un link con las medidas que se necesitan en resolución. Pero si tenéis un poco de dudas, en la descripción os he pasado también un link donde os enseño una plantilla de cómo hice yo mis screenshots, ¿vale?
que yo lo utilizo siempre para no tener que volver a poner la resolución todo el rato, ¿sabes? Lo ponéis esta imagen en un editor de texto, un editor de imagen, como por ejemplo Photoshop o GIMP, y reemplazáis la imagen por la vuestra, básicamente, ¿vale? Y bueno, luego después de esto, pues básicamente deberéis poner el texto promocional, que es un texto cortito. Luego la descripción más larga, que es la descripción de la app y convencer a las personas que lo descargan. Luego también podéis elegir palabras clave para el SEO, la App Store Optimization, para que se posicione mejor en las búsquedas. Y luego la URL de soporte, que creo que en este caso es opcional, y la de marketing, pero podéis poner vuestra página web en Blogger o en WordPress, que Blogger es gratuito, o en Wix, donde queráis, ¿sabes? No son muy estrictos con que tu web sea súper, digamos, profesional. Tampoco pasa nada que sea súper profesional, ¿sabes? Mientras que sea entendible. Y ya está, como podéis ver, ¿vale? Luego, concretamente, en este caso, hay una parte de que el icono del App Store aún no sale, pero no hace falta que lo pongáis. En el test flight, o sea, cuando subáis la aplicación, la compilación, seguramente ya os aparecerá la imagen. Realmente podéis poner el copyright, podéis poner todas estas cosas, ¿vale? Y también en este caso, como podéis ver, hay una parte que aquí no se ve, pero en la clasificación dadle a editar y poned toda la información de, bueno, la clasificación, si es de 16 años, 12 años. Es un cuestionario como Google, más cortito, donde demostraréis qué PEGI es vuestro, o sea, para qué tipos de edad objetivo es vuestra aplicación. Y básicamente os lo calculará la App Store. Básicamente podéis poner ninguno, entonces si no ponéis ninguno será para 3 años, pero intentad que no engañar, ¿sabes? Porque si no luego te lo rechazan y te dirán, ay, cambia esto, porque no creemos que tiene mucho eso. Entonces lo ideal es ser lo más sincero posible, porque la App Store es estricta. Entonces es un poco eso. Luego, esto, pues básicamente esto es información para el equipo de revisión de app. Esto en teoría no hace falta. O sea, si tu aplicación está disponible para todo el público, está perfecto. Pero hay veces si hay aplicaciones que requieren registrar usuarios, o más sencillo, requiere, yo que sé, realidad aumentada, por ejemplo, reconocimiento de imagen, de que salga una experiencia. A veces hay que enviar toda la información a la app, al equipo de revisión, para que prueben las imágenes y te digan si les parece bien la revisión o no, porque si no os lo pueden rechazar. Debéis poner el nombre, apellidos y todo esto, y poner una nota de qué deben hacer. Y sobre todo a veces con el tema de realidad aumentada, la App Store no les gusta que sean aplicaciones muy exclusivas. Si tienes una aplicación súper exclusiva te la pueden rechazar, entonces debes poner la imagen disponible para todos, para que todos lo prueben. Es un poco así, la App Store tiene sus cosas, pero bueno, está bien. Luego, como podéis ver, pues básicamente poner todo esto y creo que poca cosa más. Aquí están las imágenes, que os he pasado plantillas. Básicamente arrastráis las imágenes y ya está. Y luego en actividad, concretamente, cuando vosotros añadáis la build, ¿sabes? ¿Os acordáis cuando os enseñé lo de la imagen esa que era tan importante? La imagen esa, en plan que se ha publicado en la aplicación, pues tardará un poco y pondrán en proceso. Si tenéis algún error, igual no salga, pero bueno, mirad el código de error. Realmente muchas veces es por UI WebView, sobre todo en Unity. En este caso deberéis utilizar una versión LTS que no salga ese error y que sea WK WebView. Hay formas para averiguarlo, pero bueno, este tutorial no es para eso. O sea, pero básicamente hay un truquillo para averiguar si tiene algún código en desuso que critica mal la App Store. Que podéis utilizar algún comando con el terminal de grep y esas cosas, básicamente. Para buscar el error y repararlo en Unity. Y bueno, básicamente está en proceso y cuando esté listo, pondrá listo. Y lo que pasará será esto, mira. A ver si sale. Entonces en la App Store, a ver si sale su número de compilación. Mira, cuando esté listo saldrá un más.
Si habéis añadido varias compilaciones, saldrán varias. Pero bueno, básicamente das al más. Y si le das a esto, como podéis ver, básicamente tendréis que crear, como habéis visto, esto es 1.0, la versión que ha creado MaureDev. Y en este caso, la que hemos creado en el Xcode es 1.0, lo hemos hecho perfecto, y la build 1. Y entonces, pues si hubiésemos creado dos build, aquí saldría la build 1 y la build 2. Y así constantemente añadir varias builds, ¿vale? Por cada nueva versión. Es un poquito más tedioso, pero es muy sencillo cuando lo sabes. ¿Vale? Y poca cosa más. Luego después de eso, pues... básicamente lo que ha hecho ha sido añadirlo, en este caso darle el clic y darle a aceptar. Y después de eso ya está, darle a guardar en este caso. Darle a guardar y luego enviar a revisión en este caso, ¿sabes? El problema es que hay un error, que es que hay que responder estas preguntas, que en este caso básicamente poner lo que realmente crees. Ponerlo todo o no, o si hay alguna que os parece que la tenéis, pues ya está. Si creéis que no tiene nada, pues poned no. Y poca cosa más. Luego después de eso ya podéis enviarla a revisión. Le dais a enviar y ese no es el final, porque os voy a enseñaros un truquillo. Si os tarda mucho en revisar la App Store, en enviar a revisión la aplicación, una cosa muy sencilla que podéis hacer, ya voy a quitar esto, es mandar a digamos que es aumentar la velocidad del proyecto. Podéis decir que tenéis un evento importante o necesitáis actualizarlo rápido porque tenéis prisa y os enviará más rápido la revisión en este caso. A veces no pasa, pero facilita un poco a que vayan más rápidos, porque a veces tardan bastante, ¿sabes? En este aspecto, a veces, aunque hay veces que van muy rápido, pero bueno. Y básicamente, pues, mira, os he pasado un link con distintas imágenes para enseñaros cómo es. Básicamente, esto lo que tendréis que hacer es, como se dice, contact, creo que era aquí, contact us, aquí deberíais apretar. Yo concretamente no tengo ahora la cuenta, pero básicamente es esto, ¿vale? Y básicamente lo que tendréis que hacer es poner request expedited app review y concretamente tendréis que añadir la descripción y aquí os podrán hablar también. Podéis contactar de esta forma con estos mensajes y los recibiréis en vuestra App Store cuando los revisen. Y básicamente en este caso deberéis poner no critical bugs, sino team sensitive event y decir en inglés, no en español, que tenéis un evento importante. Habladles en inglés porque creo que suelen saber inglés. Aunque si les habláis en español creo que no pasa nada. Pero te lo agradecerán si es en inglés generalmente. Pero bueno. Y luego si le das... Aquí os paso imágenes para que veáis cómo es, ¿vale? Si queréis ir más rápido. Si no queréis ir rápido que revisen vuestra app, no pasa nada. Simplemente si tenéis otra duda, en contact de App Review Team, o sea, contactar al grupo de aplicaciones de la App Store es a veces lo mejor, ¿sabes? Si tenéis algún problema muy importante, ¿vale? Pues, 43 minutos. Es que este era de ser un vídeo largo, pero bueno. Pues eso es todo, youtubers. Espero que os haya gustado el tutorial y nos vemos.